De este estudio, trazando bien la palabra del Señor, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hebreos capítulo 8. Vamos a leer el capítulo 8 y el capítulo 9, tal vez todo, para poder entender por qué muchos, no están trazando bien la palabra del Señor. Es necesario que no solamente estos capítulos de leerlos, sino leer todo lo que es, el libro de Hebreos, porque Efesios, y Hebreos y Gálatas, si nosotros no lo trazamos bien, entonces pues tenemos, una denominación más incluida, en este sistema de no trazar bien la palabra del Señor. Por eso, no es que, como dicen muchos pastores, que entre más iglesias haya, pues en gloria al Señor. Esto es un error de los más grandes, que puede haber. Decir que porque están saliendo todos los días denominaciones predicando lo que a la gente le gusta y no predicando lo que la Biblia dice, es un gran error. Es una artimaña del diablo decir, como me dijo una señora que ella es pastora, ¿verdad? Yo la estimo y todo el respeto, ella, pero Dios no respeta, religiones. Dios es soberano y Él nunca, ha respetado las opiniones en cuanto a religiones. Por ejemplo, en el caso de Israel, Él se especificó, cómo tenían que vivir y cómo tenían que guardar los mandamientos de Jehová. Todo el que no lo hacía, entonces lo que resultó que todo el pueblo, fue cautivo y fue llevado, a Babilonia, y allá duró 70 años. Entonces fue terrible, lo que el pueblo de Israel sufrió, pero Dios ya le venía advirtiendo de muchas formas y muchas maneras, de que era necesario, de acatar lo que Él decía por medio de estos profetas. Pero no hicieron caso, entonces llegó el momento de que, fueron llevados y cautivos a estas tierras, lo cual, si leemos todo esto, entonces nos da tristeza porque sufrieron mucho los judíos y anhelaban, ellos anhelaban y se reunían para, tener en comunión, entre los judíos, hasta que vino, por ejemplo, ahí la historia de Esther, que fue el que liberó, por medio de esta Esther, esta judía, y Mardoqueo, su tío. Entonces los iban a exterminar a todos los judíos por un hombre ahí que era, un principal del rey, y esto pues con palabras acusó mal a los judíos. Pero todo esto era por desobediencia, por no acudir, exactamente a los mandamientos de Dios. En el Nuevo Testamento dice, el escritor de Hebreos, que esto es más importante porque es Dios mismo encarnado que viene y da su ley. Entonces tenerla, en un concepto secundario, o no darle importancia y predicar solamente lo que nosotros creemos, entonces tenemos la parte de estas respuestas que hacen, porque hay, más de 50,000 o 60,000 denominaciones, y todas proclamándose Iglesia de Cristo, porque no hay alguien, que diga que están predicando el error. El diablo es muy sutil. Él sabe, cómo desviar, y por ejemplo, cómo lo hizo con varios cristianos ahí. Cuando Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:15, que traces bien la palabra del Señor, era porque ahí más adelantito, Mileo y Fileto estaban distorsionando la fe de muchos, pero estaban predicando el Evangelio. O sea que, en Gálatas capítulo 1 y el versículo 6 en adelante, el apóstol Pablo dice que estaba maravillado
entiende, de que estos hermanos se habían apartado de la doctrina de Cristo, oyendo, entiende, a otro evangelio. ¿Cuál era otro evangelio? Por ejemplo, ¿cómo entiende usted que es religioso y que está en alguna secta o en alguna parte de este mundo del denominacionalismo? ¿Cómo entiende cómo es otro evangelio? ¿Cuándo se convierte en otro evangelio? Mire, los originales, los rollos que están, entiende, pues, escritos ahí, los que, entiende, donde están escritas estas escrituras, a esos, entiende, nadie les toca, ni para, están bien protegidos, los cuidan mucho. Aún los enemigos mismos, entiende, de la Biblia. El poner otro evangelio, entiende, como tenemos nosotros aquí, puede leer allí en el capítulo 1 de Gálatas y el versículo 6, Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay muchos que lo pervierten, entiende, distorsionando la doctrina de Cristo. Pero si un ángel, dice textualmente, predicare otro evangelio, o sea, no es que los ángeles están predicando o llevando mensajes para salvar a la persona. Él está diciendo, suponiendo, entiende, enfatizando esta palabra hiper, entiende, de exagerando, para aún si un ángel predicare otro evangelio del que Cristo le mandó a estos apóstoles, sea maldito. Contimás, entiende, dice, él dice, se incluye, dice, porque si aún nosotros, o sea, los apóstoles, predicaren algo diferente de lo que, entiende, Cristo les mandó, están condenados, entiende, si no se arrepienten. Entonces es muy serio esto de trazar la palabra de Dios, entiende, tenemos que poner atención en estas palabras que Pablo dijo, porque tenemos que, entiende, saber todos estos tiempos, entiende que Dios a través de todos los siglos ha venido trabajando con la humanidad para enseñarle, entiende, lo que Él quiere, cómo le adoren, enseñarle su voluntad. Aún en otros pueblos, entiende, como Babilonia y Egipto y todos estos pueblos, entiende que Dios de alguna forma, por ejemplo, Nínive, el rey, a todos estos Dios se les manifestaba, entiende, porque quería que ellos se arrepintieran. Entonces, bueno, todos estos tiempos de ignorancia, dice ahí en Hechos, el apóstol Pablo está diciendo que Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de ignorancia, o sea, entiende, de Cristo para atrás, entonces ahora manda, entiende, por medio de que todo hombre se arrepienta. Esto le está diciendo a los atenienses, porque, entiende, los atenienses eran muy idólatras, tenían tapizado toda, entiende, Atenas de ídolos. Entonces el espíritu de Pablo se enardecía viendo a tanta gente, entiende, entregada a la idolatría. Esto mismo diría, entiende, si él está vivo, pero él ya no va a venir en persona así a predicarlo, porque ya lo tenemos ahí, nos está diciendo. Cuando vemos, entiende, estas iglesias repletas de idolatría, de doctrinas, de mandamientos de hombres, de muchas cosas, entiende, entonces el espíritu de Cristo se enardece, entiende, le da tristeza a Dios de ver cómo el hombre se ha desviado a través de todos los siglos. Entonces tenemos, entiende, iglesias por todos lados predicando, entiende, otro evangelio. Les decía, por ejemplo, cómo es otro evangelio. Cuando es que, entiende, la palabra del Señor se convierte en otro evangelio. Ahí en segunda de Corintios capítulo 11 y el versículo 4 habla de otro Cristo. Entonces lo que les estoy queriendo decir es que continuaban predicando según ellos, entre comillas, el evangelio, pero estaba revuelto ya. Los hombres llegaron a pensar, entiende, que ese era el evangelio que Cristo había mandado.
Pero ¿cómo se convierte en otro evangelio? Bueno, ¿entiendes? Ahorita les voy a decir un poco en el próximo número, ¿entiende? De esta lección les voy a, ¿entiende? A contar en la parte 3, porque es importante, ¿entiende? Que nosotros entendamos, o sea, todos nuestros amigos, ¿entiende? De otras iglesias que no están trazando y bien la palabra del Señor. Por ejemplo, pedir los diezmos, este es una parte, es otro evangelio. ¿Por qué? Porque no está en la doctrina de los apóstoles. Dice ahí en Hechos, lea, Hechos 2, versículo 43, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, todos los que creían. Y entonces ellos eran dirigidos, estos miembros, por los apóstoles. Y participaban, perseveraban en la doctrina del apóstol y participaban en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo que leímos en 2 de Juan, versículo 9, dice: si alguno se desvía, porque ya había muchos desviados, pero estaban vivos, entonces, pero ellos escribieron para que no se repita. O sea, cuando ellos se mueren, se repite pues la misma cosa. ¿Y cómo entendemos esto? Bueno, esto se queda como juicio. Entonces todo el que se pone en esa línea, entiende, de condenación, tendrá que dar cuenta. Si se muere y se muere, entiende, fuera de este patrón divino, lo que es la iglesia de Cristo, la doctrina de los apóstoles. Si no está, entiende, edificado sobre esta doctrina, este es otro evangelio. La música es otro evangelio. No tenemos un ejemplo que la iglesia de Cristo haya practicado música mecánica para adorar a Cristo. Si a usted le gusta mucho la música y todo, entonces usted tiene que, entiende, como cristiano fiel, como cristiano obediente, diga, porque así dice Cristo o los apóstoles o la iglesia practicó esto. Lo que dicen mucho, entiende, demostrando su ignorancia, dice que no ha leído el Salmo 150. Entonces esto está indicando, entiende, dónde están. ¿Entiende? Le digo, música cristiana no existe. ¿Entiende? Si cuando le estoy diciendo eso, necesitan darme un ejemplo o dar un ejemplo, ¿entiende? Donde la iglesia practicó instrumentos para adorar al Señor, o sea, a Cristo. O si los apóstoles, ¿entiende? Hay un mandamiento de que recibió la iglesia en alguna parte de todo este mundo del primer siglo, y fue mandado, entiende, a alabar al Señor con arpa, con cuerdas. No hay. Entonces no respetan, entiende, este patrón. Ahí dice Efesios, lea 2, el 20. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que la iglesia descansa, entiende, sobre el fundamento, la doctrina de los apóstoles. Todo lo que no esté, entiende, dentro para practicar alabar al Señor, eso es otro evangelio. Así es como se predica otro evangelio, poniendo cosas, entiende, por ejemplo, en el caso de los católicos, a María como mediadora. ¿Dónde está? ¿Dónde existe eso en el Nuevo Testamento? No tenemos. La Biblia, ahí en el Nuevo Testamento, solamente como 2 veces se menciona a María, cuando la iglesia establece ahí en Hechos 1, 14, nomás cuando estaba reunida, entre paréntesis, el escritor que escribe, Lucas, lo pone entre paréntesis, en algún tiempo ella estaba reunida, pero no que estaba ahí esperando, entiende, con los 12 el Espíritu Santo. Por eso está entre paréntesis. Y ahí, y donde ya no hay más, a través de todo, entiende, la historia de la iglesia de Cristo, no tenemos un ejemplo que alguien pueda decir, por ejemplo, que el Papa, que un cura o algo, dígale a sus feligreses, lean aquí en Hechos es la historia de la iglesia. Ahí en Hechos, entiende, ahí empieza cómo se hacían cristianos. En Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios,
Gálatas, Efesios y todo de ahí, 27 libros que le digan es que la iglesia en Jerusalén practicaron, entiende esto de María, la veneraron, no hay ejemplo. Ese es otro evangelio. El decir que Pedro, entiende, fue el primer papa, es otro evangelio que está condenado. El decir, entiende, que los sacerdotes no se casan, que Pedro no, ese es otro evangelio, porque Pedro en los evangelios ahí, entiende, dice que Cristo, el Espíritu Santo dice que Cristo sanó a la suegra de Pedro, él era casado. Los sacerdotes no se casan, es puras tradiciones, es otro evangelio. Todos los apóstoles se casaron, estaban casados. 1 Corintios 9:5. Y ahí está diciendo Pablo que él, entiende, y Bernabé tenían derecho de traer una esposa también, porque lo están acusando. Pablo nunca se casó, no tenemos ejemplo. Pero él dice que si, por ejemplo, que si ellos pudieran traer una esposa y ser, entiende, ayudados por las iglesias, ellos tenían el derecho. Así como los otros apóstoles y los hermanos del Señor, está diciendo. O sea que tenían sus esposas. En sus, entiende, viajes que hacían, entonces llevaban sus esposas. Porque entiende decir que no casarse, el celibato y todo esto, que ese es otro evangelio. Así es como se convierte, entiende, otro evangelio. Mandar la música es otro evangelio. Mandar, entiende, que la iglesia de Cristo diezme es otro evangelio. Hablar de cosas, entiende, muchas cosas que hay, que practican, es otro evangelio. Decir, entiende, que hablan lengua, es otro evangelio. Decir, entiende, que son apóstoles que recibieron de Dios, ese es otro evangelio. No, todo lo que no esté, entiende, en el Nuevo Testamento, ese es otro evangelio, lo que es predicado. Los católicos tienen muchas cosas, entiende, que tienes y tienes, o sea que todo, entiende, los 300 millones o más que hay en el mundo, entiende, nunca han sido bautizados. O sea, como Cristo dice, Marcos 16:16, el que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es claro. No tenemos, entiende, que bautizar niños, ahí no está diciendo. Ahí está diciendo que el que cree, es una persona grande que cree, que tiene fe. Un niño no tiene fe. Y es bautizado, dice, el que creyere y fue bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Eso es sencillito, así no tiene que estar uno diciendo, bueno, que el original dice no. No hay, entiende, formas de bautizar a no ser que sea sumergido, porque la palabra bautismo significa sumergir, hundir, no aspersión, no rociar. Este es otro evangelio. Entonces, la Iglesia Católica está infectada de puras tradiciones de hombres, de suposiciones, y nunca, entiende, dan en cuenta nunca dan, entiende, cuenta de la Biblia. Aquí dice, lo que ustedes ven aquí, en YouTube, en Facebook, los sacerdotes, entiende, diciendo que es la iglesia verdadera. ¿Cómo? ¿Dónde la iglesia verdadera de los apóstoles estaban venerando a María? Son tradiciones. Luego le salen con tradiciones. Que en tal parte, que en Antioquía, que entiende muchas cosas, pero no están diciendo, entiende, un ejemplo aprobado. No hay autoridad, entiende, en ninguna 27 libros que digan, entiende, que veneraba a María o que Pedro estuvo en Roma. No tenemos. Lo que tenemos es que sí, Pablo estuvo en Roma. Lo demás son tradiciones, entiende. Esto no es trazar bien la palabra del Señor. Este es otro evangelio, este es otro Cristo. Y para los que no son católicos, entiende, pero que creen muchas cosas de los católicos, pero que los condenan, ¿entiende? O sea que hay muchas, todo el denominacionalismo salió de ahí, porque, entiende, en la iglesia católica, antes de la iglesia católica,
entiende, en el siglo tercero, en el siglo ya cuarto, en el sexto, que vino Bonifacio III, el primer papa, cuando, entiende, Constantino y todos estos, entiende, que vinieron, en la historia dice, usted investiguela, verá que hay una confusión ahí. Eran los cristianos, entiende, verdaderos, los que estaban siendo perseguidos, pero esto se revolvió ahí, entiende, ya con cosas que la Iglesia Católica perseguía a todo el que no, entiende, se rebelaba contra el Papa. Desde Alemania y de todas partes, entiende, tenían que estar sujetos al obispo, entiende, de Roma. Entonces, para que uno pueda salir y saber y ponerlo a la luz de la Biblia, necesitamos toda esta información. Vamos a terminar aquí y podemos, entiende, usted que me está escuchando, que es de alguna otra parte, entiende, pero no de la Iglesia de Cristo, no esté, entiende, diciendo que el Señor, entiende, que hay mucha gente buena y que Dios nos ha salvado. No. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Bueno, piense esto. Usted verá mucha gente, entiende, ya clamando a Cristo. Entonces tenemos que hacernos un examen si estamos en lo verdadero. El signs y las palabras que digan, entiende, que esta ley, aún ni esas valen. Tenemos que examinar la doctrina, entiende, a la luz de la Biblia. Dios les bendiga y mi deseo es que nos vemos en la próxima, en la parte 3. Dios les bendiga siempre.